como barro en tus manos, Señor. Yo te doy gracias por su vida en el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Ah, es este. Que Dios les bendiga. Amén. Lo bueno de venir a esta iglesia es que uno ve que hay muchos que se han mantenido firmes y eso le alegra a uno el corazón. Pero ve uno gente nueva. Entonces vemos que, además vemos la reproducción, ¿no? Vemos por ahí bebés, nuevos miembros de la iglesia recién nacidos. El tema que tengo para compartir hoy me parece que es vital para este tiempo. Estamos en unos tiempos muy complicados. ¿Cuántos saben que estamos en unos tiempos muy complicados? Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Estamos al borde de una crisis económica como nunca se ha visto a nivel planetario. Esta crisis del petróleo puede generar, si no se arregla eso en estos días, puede generar un caos mundial. Estamos a puertas de unas elecciones donde se decide si continúa el comunismo o viene algo menos malo. Nadie puede asegurar que va a ser el paraíso. Y estamos en una situación complicada. Pero, por otro lado, entendemos lo siguiente, entendemos que lo que Dios va a hacer, lo hace con el comunismo, con la izquierda, con la derecha. A Dios no lo determina un gobernante. Y además sabemos que en las épocas más difíciles, en los gobernadores más difíciles, Dios se movió sobrenaturalmente. Y la Biblia está plagada de historias, de momentos tremendos donde Dios hizo cosas maravillosas. Entonces no dependemos de quién gobierna o no gobierna. Ahora, tenemos que votar. Y tenemos que votar por el menos malo. O sea, es obligatorio, somos seres sociales, tenemos que votar. Pero en la medida que entendemos lo que Dios está haciendo, porque es que aquí viene algo importante, ¿qué es lo que Dios está moviendo? Mientras el mundo está entrando en caos y se mueve y va y viene y hay incertidumbre y hay temor, Dios se está moviendo. En la ciudad de Cali, Dios se está moviendo. En Colombia, Dios se está moviendo. En Latinoamérica, Dios se está moviendo. Dios se está moviendo en su remanente. ¿Se acuerda cuando Daniel y los amigos de Daniel lo metieron a un horno? Lo calentaron 7 veces. ¿Qué pasó con los 3 que cayeron al horno, amarrados? Nada. No les pasó absolutamente nada. Dice que ni un pelo se les quemó. Entonces tenemos que tener la confianza que estamos bajo la cobertura de Dios. Estamos bajo su cobertura. Estamos en Él. En Él. En Él. Estamos en Jesús y Jesús está en el Padre. Entonces, ¿de qué tenemos temor? Y además está en nuestro corazón. Nos ganamos el baloto por punta y punta, estamos asegurados. Entonces lo que tenemos que mirar es en qué momento de la historia estamos. Sí, vamos para los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, el Señor puede regresar en cualquier momento, pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Caminar confiados, nada de pánico, confiados, en el reposo del Señor, confiados. Este pasaje es muy importante. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? ¿Cuántos escogidos hay aquí? Bueno, si usted es escogido, no hay problema. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anuncie, ¿para qué? No es para sentarse aquí los domingos. Porque es muy chévere venir a sentarse aquí los domingos y el resto de la semana nada. Ahí hay un objetivo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar. ¿Sabe cuánta gente paniquea allá afuera que no conoce al Señor? ¿Sabe cuánta gente está al borde del suicidio?
vecinos de nosotros, familiares de nosotros, personas cercanas a nosotros, están pensando cosas terribles porque no tienen esperanza. Y nosotros tenemos el mensaje. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacaron de la oscuridad nosotros y estamos felices en la luz, pero no estamos compartiendo la luz. Y yo creo que eso tiene que ver con el tema que voy a compartir hoy. El tema que voy a compartir hoy son los 5 ministerios. Los 5 ministerios son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y tienen tan mala fama los 5 ministerios, tan mala fama, sobre todo los apóstoles y los profetas, porque hemos visto en los últimos tiempos apóstoles manipuladores, saqueadores, profetas manipuladores, saqueadores, y todos quedamos prevenidos con los 5 ministerios. Pero el hecho de que hayan carros que se estrellan y causan muertes, no podemos eliminar los carros. Muchos carros causan accidentes, pero no podemos eliminar los carros. Es una herramienta humana. El hecho de que hayan médicos malos no quiere decir que eliminemos a todos los médicos. Un hospital, imagínense un hospital solo con médicos. No hay aseadores, no hay administración, no hay enfermeras. ¿Usted imagina el médico barriendo, trapeando, atendiendo, suturando y haciendo cirugías? Se necesitan 5 equipos, 5 unciones para que la iglesia de la ciudad y la iglesia local caminen correctamente. Entonces yo quiero que hoy validemos si realmente son válidos los 5 ministerios o no. A pesar de todo lo que han hecho algunos, a pesar de los malos testimonios, porque han habido malos testimonios, hay buenos testimonios también. Hay apóstoles en esta nación que yo me les quito el sombrero, hombres de Dios, serios, maduros, que no están manipulando, que Dios los ha bendecido abundantemente. Hay otros que se han enriquecido a costillas de la manipulación y de todo lo que han hecho. Pero yo quiero que miremos qué dice la palabra, porque el problema es este. Si viene un avivamiento, como creemos que está, ¿cuántos sienten que algo está pasando y que algo se está viniendo? Amén. Algo se está moviendo. En esta ciudad se está moviendo algo tremendamente. En Colombia, yo estoy viajando por Colombia todo el tiempo y vemos que se está cuajando algo especial. En el espíritu se está moviendo algo. Pero para entonces poder administrar bien la iglesia, necesitamos entender los 5 ministerios. Porque hemos tenido una mentalidad pastoral y resulta que son 5 unciones. Es como si un hospital solo tuviera personas médicos que solamente operan el cerebro. ¿Y el resto de enfermedades qué hacemos? Necesitamos varias unciones. Este edificio necesitó obreros que abrieran las chambas, que echaran la piedra, que echaran el cemento, que hicieran las columnas. Se necesitó un arquitecto que hiciera el diseño. Se necesitó luego los que ya hicieron la obra negra, ahora los que hicieron la obra blanca. Luego se necesitó el electricista, luego se necesitó el del agua, el de los sifones. O sea, se necesitó un equipo para construir este edificio tan sencillo. La iglesia también necesita 5 unciones para que camine armónicamente y se desarrolle armónicamente. Entonces vamos a mirar para qué son los 5 ministerios, quién estableció los 5 ministerios y si realmente los necesitamos en este tiempo o no. Porque hay pastores que dicen que no, que los 5 ministerios no, que apóstoles y profetas no. Ahora, la iglesia ha estado gobernada por pastores, maestros y evangelistas a través de la historia con la mentalidad denominacional. Pero si miramos los hechos de los apóstoles, que vamos a mirar una parte, en los hechos de los apóstoles vemos que los 5 ministerios, las 5 unciones, trabajaban en equipo. Si usted quiere ver los 5 ministerios, lea Hechos de los Apóstoles. Ahí están funcionando los 5 ministerios. Y necesitamos que esta iglesia se active en los 5 ministerios. Y que esta iglesia se conecte con los 5 ministerios de la ciudad. Cuando tuvimos el avivamiento en el año 95 aquí en Cali, un fenómeno que se dio fue este.
un día yo le propuse a la Junta de Pastores, yo era miembro de la Junta Directiva del secretario, y le dije que por qué no nombrábamos un líder de jóvenes de la ciudad. De todos los grupos de jóvenes hubiera un líder de jóvenes. Y que esos jóvenes se reunieran y se ministraran entre ellos. Eso era, cuando yo les dije eso fue un insulto. ¿Cómo así? Y pensaron que yo quería ser el líder de jóvenes para quedarme con los jóvenes. Le dije, no, yo no voy a ser el líder de jóvenes. Simplemente que sería sabio, porque mire que Moisés unió al pueblo por tribus, Nehemías por familias. Y lo que yo les proponía era que juntáramos a la iglesia por ministerios. Y cuando propuse que nombráramos a un líder de jóvenes, no, escojámoslo entre todos, un líder de jóvenes, y en ese momento había un hombre que se llamaba Donizetti Barrios, me imagino que varios lo conocieron. Donizetti era el hombre de la radio, era el hombre moderno, era el que sabía la última tecnología, y lo nombramos a él como el líder de jóvenes, y ese hombre hizo un excelente trabajo. Lo tremendo era que todos los grupos de jóvenes se reunían con él, con la autorización de Asmicel, con el respaldo de Asmicel. Luego establecimos que los evangelistas, también hubiera un líder de ciudad de los evangelistas, y los evangelistas se reunían. Los intercesores, los ujieres, los adoradores, y todos los ministerios de la ciudad empezaron a cruzarse unos con otros. Se reunían los intercesores, se reunían los evangelistas, se reunían los adoradores, y tenían sus propias reuniones. No estábamos como estamos ahora, otra vez todos metidos en mi cajoncito. No, tuvimos una visión de cuerpo en ese tiempo. Y se nos quitó el temor de que mi gente fuera a trabajar con gente de otra iglesia. Al comienzo nos dio pánico, pero establecimos una regla de oro. La regla de oro era, si vas a trabajar por la unidad, no te puedes cambiar de iglesia. Si vas a trabajar por la unidad, no te puedes cambiar de iglesia. Y la gente lo entendió, Y yo veía, mi gente, al comienzo me pedían permiso, ya no me pedían permiso. Cuando teníamos la vigilia, había unos trabajando con los sugieres, había otros trabajando con esto, en el evangelismo, y la iglesia se movía. Raúl fue el líder de jóvenes, Raúl trabajó con Jesús en las calles también, ¿verdad? ¿Sí? Y andábamos todos metidos en todo, pero sabíamos cuál era la iglesia, y sabíamos quién era su pastor. Teníamos eso claro. Y íbamos a trabajar para el cuerpo. Yo creo que viene ese movimiento nuevamente. Creo que lo que se está preparando, lo que se está gestando, vamos a ver un mover de Dios en que somos responsables. Sabemos cuál es mi Jerusalén, pero vamos a ir a trabajar en Samaria, Judea y lo último de la tierra. Pero para eso necesitamos entender qué son los 5 ministerios, para qué sirven los 5 ministerios y cuántos de esos hay aquí ya. ¿Cuántos ya lo saben? ¿Cuántos no lo saben? Y si lo sabemos, tenemos que activarnos en esa dimensión para ayudar a la iglesia en lo que dice la palabra. Entonces, para entender si son importantes o no los 5 ministerios en este tiempo, hay 12 preguntas que vamos a hacer. Y vamos a hacer 12 preguntas sobre un pasaje que les vamos a mostrar. ¿Podemos proyectar ya? ¿Son necesarios los 5 ministerios en mi ciudad? Vamos al texto. Mira el texto. Vamos a leer primero en su Biblia, Efesios 4, 11, 16. Efesios 4, 11, 16. Vamos a ver aquí en este pasaje y luego lo vamos a desglosar con 12 preguntas. Dependiendo de la respuesta a estas 12 preguntas, nos vamos a dar cuenta si los 5 ministerios son necesarios en la iglesia local y en la ciudad o no. ¿Estamos ahí? Dice Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo está hablando del Señor Jesucristo. Y él mismo, ¿qué hizo? Constituyó, formó, estableció, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces la primera pregunta es, ¿quién los instituyó? ¿No fue el pastor? ¿No fue el presidente de Admiser? Nadie instituye 5 ministerios. El único que instituyó los 5 ministerios se llama Jesucristo. Ahora, y si Él los instituyó, pues como que tenemos que respetar ese tema, ¿sí o no? Yo no soy quien para decir si funcionan, no funcionan en ese tiempo, porque muchos dicen que los apóstoles y profetas funcionaron hasta Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver si eso es correcto o no es correcto. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Oiga esto, a fin de, hay una misión, hay una tarea, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire que los 5 ministerios son protección para la iglesia, cuando trabajan en armonía. ¿Dónde voy? 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una cantidad de tareas ahí para esos 5 ministerios. Entonces vamos a hacer 12 preguntas para ver si esas tareas se han cumplido o están por cumplirse. Si las tareas ya se cumplieron, no necesitamos apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni evangelistas. Si las tareas no se han cumplido, necesitamos esos 5 ministerios, ¿ok? Entonces vamos a ir pregunta por pregunta. Pregunta número 1. La pregunta es, ¿quién fue el que estableció los 5 ministerios? El texto dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No necesitamos echar mucha cabeza ahí, ¿verdad? Ya sabemos quién fue el que instituyó los 5 ministerios. 2. Los santos de mi ciudad ya han sido perfeccionados. Mire lo que dice el texto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos de mi ciudad ya han sido perfeccionados. ¿Los santos de esta iglesia ya están perfeccionados? Entonces como que sí necesitamos los 5 ministerios aquí también, ¿verdad? Porque aquí han funcionado algunos, pero no tenemos realmente el mover de los 5 ministerios. Y yo creo que con el avivamiento que viene, uno de los énfasis va a ser esto, que los 5 ministerios van a trabajar en equipo y van a trabajar en armonía. ¿Para qué? Para perfeccionar. Mire que ahí no dice que el pastor perfecciona la iglesia. No dice tampoco que el apóstol, no dice que el profeta, dice los 5 ministerios. Trabajando cada uno en la unción que tiene, termina perfeccionando a los santos. Entonces la respuesta a esta pregunta es ¿cuál? ¿Los santos de mi ciudad ya han sido perfeccionados? ¿Sí o no? No. Ok. No. Primera, no. 3. ¿El cuerpo de Cristo de mi ciudad ya fue edificado? ¿Qué porcentaje de habitantes en Cali son cristianos? ¿20%? ¿30%? Bueno, hay un 70% de la población de esta ciudad que no forma parte del cuerpo de Cristo todavía.
Y la idea es que la mayoría formen parte del cuerpo de Cristo. Los evangelistas no han hecho el trabajo. Se necesita evangelizar la ciudad. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta y la respuesta debe ser sí o no. ¿El cuerpo de Cristo de mi ciudad ya fue edificado? ¿Sí o no? Ok. 4. ¿La iglesia de mi ciudad ha llegado a la unidad de la fe? Miren lo que dice el versículo 13. Hasta esos 5 ministerios, hasta que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Tenemos unidad de la fe en Cali? ¿Sí o no? Ok. Y vamos a ver que todas las respuestas son no. No se ha hecho la tarea. Y estamos menospreciando las herramientas que Dios nos dio. Es como si en la construcción de este edificio hubiéramos dicho, no, que nadie, no necesitamos aquí electricista, vamos a hacer el local sin electricidad. Usted no estaría sentado aquí con aire acondicionado, no estaría escuchando la prédica, no tendría luz para leer su Biblia. La importancia, amados, de que cada ministerio fluya en su don para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. 5. ¿Los creyentes de mi ciudad realmente conocen a Jesucristo? ¿Y su obra completa? ¿Cristo crucificado, muerto, resucitado, ascendido y glorificado? ¿Lo conocen como el Señor, el Rey, el Juez y el Dios eterno? El texto dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. ¿Conocemos a Dios en toda su profundidad? Los cristianos, amados, los que vamos a las iglesias, tenemos una noción parcial de realmente quién es Cristo. La iglesia se está esforzando en tratar de que la gente vaya avanzando y vaya entendiendo más y más, pero todavía no hemos visto la dimensión de Cristo en toda su plenitud. Entonces la pregunta es, ¿los creyentes de mi ciudad realmente conocen a Jesucristo en toda su plenitud? ¿Sí o no? Qué tremendo. Y descalificamos a los apóstoles, descalificamos a los profetas, nos descalificamos unos a otros por los malos ejemplos que hemos visto, por actitudes que hemos visto, pero no es bíblico. Ahora, lo que sí necesitamos es discernimiento, para saber cuando un profeta está manipulando y para saber cuando un apóstol me está manipulando. Yo tuve un profeta que me llegó a Bogotá a la iglesia, me lo mandó una amiga, y el hombre me descrestó, porque fuimos a tomar café antes de invitarlo a predicar, y cuando nos sentamos a tomar café me dice, Pastor Rubén, ¿quién es Matías? Matías, no tengo nada que ver. Ah, espérate un momentico. Y llamé a David, mi hijo estaba a punto de tener un bebé. ¿Cómo es que le vas a poner al bebé? Matías. Yo, el hombre es un profeta, dije yo, es un profeta. Llegó a predicar y cuando llegó a predicar en la mesa estaban los sobres de los diezmos. El hombre sin ninguna pena fue cogiendo un paquete de sobres y se lo llevó para el púlpito. Le dije, hey, pastor, aquí no. Usted no va a pedir ofrendas aquí. Por encima de mí, cuando terminó de predicar, levantó el sobre. Porque ya tenía el paquete ahí. Levantó el sobre. Perdón, hermano, delante de la iglesia. Aquí usted no puede pedir ofrendas. Discúlpeme, hermano. Fui, le quité el micrófono, lo despaché, le di su ofrenda y gracias, hermano. Nadie puede pedir ofrenda en la iglesia si el pastor no lo autoriza. Nadie puede pedir ofrenda. Y no es eso que yo voy cogiendo los sobres y voy ahí emocionando a la gente, y cuántos ponen aquí, y cuántos dan 1 millón, y cuántos dan esto, y cuántos dan lo otro, y cuántos ponen la casa que dura una mansión. Eso es manipulación. Ya tenemos suficiente discernimiento. Ya no nos vamos a dejar manipular, amados. Pero necesitamos entender que necesitamos los 5 ministerios. Y están aquí sentados. Aquí hay varios de los 5 ministerios que están sentados. Necesitamos que se levanten y que comiencen a operar en la unción a la cual Dios los ha llamado. Pregunta 6. ¿Los creyentes de mi ciudad han llegado a la estatura de la plenitud de Cristo? El texto dice, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya llegamos a esa estatura? Qué tremendo. Todas las preguntas son no. La tarea que tienen que hacer los 5 ministerios no se ha hecho. Y andamos descalificando y diciendo no es. Fueron para el Antiguo Testamento, fueron para Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando el Espíritu Santo sea derramado, vamos a necesitar esas 5 unciones para que seamos perfeccionados, para que crezcamos al potencial que Dios quiere. Pregunta 7. ¿Los creyentes de mi ciudad ya dejamos de ser niños fluctuantes y llegamos a la madurez? ¿Qué es un niño fluctuante? Ese que viene a la iglesia cada que le da la gana. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos no vinieron hoy? Amados, cuando uno entiende qué es lo que Dios está haciendo, quién soy yo, a qué pertenezco, qué es la obra de Cristo, yo tengo compromiso. Lo mínimo que tengo es compromiso. Y yo conozco a una oveja sana cuando se congrega firmemente. Esas ovejas que de pronto vienen, de pronto, como que sí, como que no crecen. Además, tienen un evangelio retaseado por pedacitos. No tienen una fe sólida. ¿Por qué? Porque no tienen la continuidad de la revelación de la palabra que se predica en la iglesia. Niños fluctuantes. Usted tiene que preguntarse hoy si usted es un niño fluctuante y parar con eso. Yo un día le dije a Dios esto: Señor, así sea arrastrándome, voy a ir a la iglesia. Ya tenía muchas luchas, tenía muchos argumentos para no congregarme. ¿Sabe cuándo decidí congregarme? Porque no me gustaban las iglesias, no me gustaban los pastores. Yo iba y me asomaba y veía cualquier cosita y me iba. Mi mente llena de argumentos. Y si claro, usted va a ver lo malo, siempre va a haber algo malo. Pero un día iba caminando por una calle en Bogotá, cuando escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo algo. Me dijo: tú eres un cristiano bonsai. Y dije: uy, qué lindo. Un cristiano bonsai, qué bonito, oye, chévere. Pero cuando pensé un poquito más, dije: ¿y para qué sirve un cristiano bonsai? Un arbolito chiquitico, bonito, con fruticos chiquiticos que no sirven para nada, ni una limonada de poder con eso. Me llegó la revelación: no has crecido, no has madurado, te quedaste enano. A mí eso me confrontó. ¿Cómo así que soy un cristiano enano? Cuando yo sabía que yo tenía un llamado. A mí Jesús se me ha revelado en sueños, en visiones. Yo tenía la convicción de que yo tenía un llamado grande. Pero mi actitud no me ayudaba a crecer. Era muy cómodo. Y si llovía, no iba a la iglesia. Y si hacía sol, no iba a la iglesia. Y si me quedaba lejos, siempre tenía todos los argumentos. Pero cuando me dijo: tú eres un cristiano bonsai, yo entendí: un momento, esto no puede seguir así. Curiosamente, esa semana en mi casa en Bogotá, había alojada una hermana de Cali que había ido con su hijito que necesitaba unos chequeos médicos en Bogotá, y una hermana de esas metelonas, intercesoras, guerreras, profetas. Y cuando yo llegué después de escuchar que eres un cristiano bonsai a mi casa, esta mujer me dijo estas palabras: yo sé que a usted no le gustan las iglesias, pero mañana lo voy a llevar a una que le va a gustar. Si no hubiera escuchado lo de bonsai, le hubiera dicho que no. Pero ya estaba preparado mi corazón. Dije: listo, voy a ir. Y fui y me encantó. Era horrible la iglesia. Horrible. Era un sótano de garaje, carro. Un garaje. Horrible. De un edificio viejo. Horrible. Pero la alabanza era gloriosa. Yo sentí el toque de Dios, sentí la presencia de Dios, y una pastora toda loca, toda profética, y hablaba y se metía, y la adoración tremenda. Y este es el lugar para mí. Y ahí comencé. Y ahí fue donde tomé la decisión: así sea arrastrándome, voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos cristianos enanos hay aquí? Hay que empezar por eso, reconocer.
soy un cristiano enano, un cristiano bonsai, lindos para la foto, pero ¿para qué más? Entonces, un cristiano bonsai nunca va a ser apóstol, un cristiano bonsai nunca va a ser profeta, porque no está recibiendo la savia, la alimentación que necesita para desarrollar el llamado que Dios le ha dado. Ya vimos las 7, ¿verdad? 8. La iglesia de mi ciudad sigue la verdad en amor. El versículo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Sí o no? ¿La iglesia de mi ciudad sigue la verdad en amor? Hay tantas teorías, tantas carretas, tantas cosas, tantas sectas, tantos grupos, tantas vainas. Necesitamos los 5 ministerios. Pregunta 8. 9. Los creyentes de mi ciudad ya crecieron en todo y son dirigidos por la cabeza de la iglesia que es Cristo. Los pastores, empecemos nomás por los pastores. ¿Ya los pastores los dirige la cabeza que es Cristo? No, cada uno está haciendo lo suyo todavía. Cada uno está en lo que le gusta, como decía acerca del pueblo de Israel. Cada uno hace lo que bien le parece. Todavía no hemos llegado a la unidad del Espíritu, a la unidad de la fe. Y eso es una cosa que va a venir a la ciudad y a la nación. Vamos, 10. El cuerpo de Cristo de mi ciudad, ¿estamos unidos por las coyunturas? Ni por las coyunturas ni por ningún lado. De pronto en la vigilia hubo un grupo grande, y quiero decirles, había mucha expectativa. ¿Quiénes estuvieron en la vigilia? Ok. Había prevención sobre uno de los predicadores. ¿Qué? Ah, ustedes están como los pastores de la época mía. Oiga, Pastor Raúl, que cuando hacíamos la vigilia en el estadio, los pastores hacían su propia actividad. Yo vengo a regañarlo. Eso no se hace. Hay que apoyar lo de la ciudad. Tenemos tiempo todo el año para hacer una vigilia nosotros. Pero cuando se trata de ciudad, vamos a apoyar lo de la ciudad, porque ese es el cuerpo. Eso tiene que ver con esto. Es la unidad del cuerpo. Pero no fue el mismo día tampoco. No fue el mismo día. ¿Ah, no fue el mismo día? Nosotros un día antes. Bueno, entonces, pastor, hay que mandar a la gente a apoyar lo de la ciudad después. ¿Eso hacía yo o no? ¿Usted vio eso? Cuando era lo de la ciudad, nos íbamos todos para la ciudad. Incluso, mire, hubo épocas en que yo me paraba en la puerta de la iglesia, el día de culto, y le decía, muchachos, hoy el culto no es aquí, el culto es en otra iglesia, y lo mandaba para la otra iglesia, y luego yo me iba para allá. O sea, lo que viene para la ciudad, amados, tenemos que abrir los ojos, abrir el entendimiento, porque cuando comience el espíritu a moverse, es como esto, mire, hay un ejemplo que enseña esto. Hay un cuento que dice que unos campesinos le habían puesto unas mallas, porque habían peleado, le habían puesto unas mallas al río y cada uno tenía sus patos, ¿sí? Mis patos en este pedacito, mis patos en este pedacito, mis patos en este pedacito, y cada uno tenía sus patos porque habían peleado. Llegó una borrasca y ¿sabe qué hizo la borrasca? Se llevó todos los alambres, se llevó todo y los patos felices nadando ahí. Eso va a pasar en la ciudad. Ya pasó, ya lo vimos una vez. Pero preparémonos para lo que viene. Amén. 10, 11. Los pastores, ministros y líderes de mi ciudad nos ayudamos mutuamente de acuerdo con nuestros dones y talentos. Todavía hay mucho egoísmo entre nosotros. Todavía no. Iban comentando el tema de lo del predicador que fue la Biblia que decía que había una prevención. Ah, ya, listo. Uno de los dos invitados, uno era un profeta que ha dado un buen testimonio hasta ahora, ¿sí? El otro es un apóstol que ha hecho muchas cosas que... Entonces la pregunta era, ¿vamos a la vigilia o no vamos a la vigilia? ¿Apoyamos o no apoyamos? Pero entonces yo fui a la predicación que él dio el día anterior. Yo digo, voy a chequear en qué está el hombre. Vi un hombre más maduro, porque yo lo conozco hace muchos años. Yo lo conocí cuando era feo, chiquito y pobre. Y este hombre desarrolló un ministerio tremendo, ¿sí?
Se volvió orgulloso, se volvió vanidoso, se volvió grande, se volvió... Pero la palabra que dio fue tremenda palabra. No pidió diezmos, no manipuló a la gente, como estamos acostumbrados a verlo, porque él tuvo una crisis, el matrimonio se le desbarató, ha tenido una crisis terrible. Y yo creo esto, amados, yo creo que Dios es un Dios de restauración. Y yo le dije a varios pastores, le dije, es posible que Dios use a este hombre, porque Dios es también un Dios de segundas oportunidades. Y el problema que tenemos nosotros los cristianos es que alguien pecó y lo descartamos. ¿Qué tal que esa persona se haya arrodillado anoche y quebrantado ya le haya dicho, Señor, perdóname, me equivoqué, la embarré? ¿Dios lo restaura o no lo restaura? Dios lo restaura. Y yo fui dando esa posibilidad, y bueno, Señor, voy a ir a ver qué ha pasado con este hombre. Lo vi muy centrado, de una palabra muy centrada, una palabra de evangelismo, no pidió diezmos, no pidió ofrendas, no vino, incluso él pagó gran parte de la vigilia y no vino a recoger ofrendas como lo ha hecho en otras ocasiones. Yo le mandé a decir con una persona que le habla al oído a él, dígale a Guillermo que si en la vigilia maneja la misma línea, esa imagen de manipulador y todo lo que se conoce de él va a ser borrada y va a tener una segunda oportunidad en Colombia. En la vigilia, igual, un mensaje de evangelismo tremendo. Dios lo usó su equipo también, y fue tremenda vigilia. Por encima de los conceptos. Ahora, Dios es un Dios de restauración. Si Él sigue manipulando, yo no sé qué sigue haciendo, pero la vigilia realmente, y la asistencia que hubo en la vigilia fue tremenda. Yo creo que hubo más de 20,000 personas. Por lo menos 20,000 personas hubo. Tenemos que tener también misericordia, amados. Discernimiento, sí, pero también misericordia. ¿Usted sabe cuántas veces yo habría sido descalificado si la gente se hubiera dado cuenta de mis pecados? Porque yo he pecado. Si la gente hubiera visto mis pecados, me hubieran descalificado. Afortunadamente el único que lo vio fue Dios y me perdonó. Y todavía me sostiene y todavía me mantiene. Ese Dios que yo conozco es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, tratemos también de ser un poquito más amplios y no descalificar, porque mire, no mire a la gente en el presente, nunca mire a alguien en el presente. No, este es sinvergüenza, este no da la medida, no, es que no se congrega, es que no lo mire en el presente porque usted no sabe qué va a hacer Dios en el futuro. Yo me he llevado sorpresas, gente que yo descalifico, yo, cuando de pronto se crecen, Dios los levanta, aparecen con unas unciones todas raras, y Dios los usa y Dios los bendice. Entonces, tengamos discernimiento, seamos firmes en el discernimiento, pero también ser compasivos y ser misericordiosos. Y entender que nadie es perfecto, que todos estamos en crecimiento y todos estamos en la segunda oportunidad, o en la quinta, o en la 20ª. Porque el Dios que tenemos es así. Amén. Pregunta 12. ¿En mi ciudad hemos crecido y nos estamos edificando en amor mutuo? No. Egoístas. La mayoría de los pastores somos egoístas, cada uno anda en lo suyo, pero esto va a cambiar. Amén. En la medida que recibamos las unciones que están llegando a la ciudad, que están llegando a la iglesia, que tengamos una mentalidad de cuerpo, de ciudad, porque esto es de ciudad, en esa medida pertenecemos a una iglesia, tenemos un pastor, pero tenemos una mente abierta para apoyar lo que el pastor nos guíe. Cuando el pastor diga, bueno, vamos a apoyar el evangelismo de la ciudad, apoyamos el evangelismo de la ciudad. Cuando el pastor diga, vamos a apoyar la intercesión de la ciudad, vamos a apoyar la intercesión de la ciudad, como lo hicimos durante el tiempo del avivamiento. Y eso va a traer mucha bendición. ¿Ok? Vamos entonces a la segunda parte. Ahora vamos a ver que el libro de los Hechos de los Apóstoles es donde los 5 ministerios trabajaron en equipo. Y vamos a ver el fruto de trabajar en equipo. Vamos entonces.
Miren lo que dice Hechos 4:2. Y perseveraban en la doctrina de, no solamente de los pastores, no solamente de los evangelistas, de los apóstoles. Los pastores, los apóstoles trazan la doctrina. Entonces hay que entender los 5 ministerios. ¿Cómo funcionan los 5 ministerios? Observe. El evangelista, ¿quién es el evangelista? Todos somos evangelistas porque todos podemos compartir acerca de Jesús. Todos podemos hablar de Jesús. Todos. Algo usted conoce de Jesús que va a bendecir a otra persona. O usted cuenta su testimonio. No, mire, yo antes andaba deprimido, antes andaba en drogas, antes andaba en desorden, mi matrimonio estaba desbaratado. Usted, ese testimonio de lo que Cristo es en usted, lo hace un evangelista. Entonces, todos podemos ser evangelistas. Los evangelistas son los que echan el cuento e invitan a la gente a la iglesia. ¿Ok? Pastor, perdón, ese no es el... Ese no es. ¿Ese no es? Entonces está por ahí cerquita. Si no es ese, está cerquita. 4:12. No, no es ese. Bueno, leámoslo ahí, después busquemos cuál es el versículo. Lo importante es lo que dice, mire. Y 2:42. Ok, 2:42, corrijan ahí, por favor. Tengan misericordia, tengan misericordia. Pero miren lo importante, lo que dice del trabajo de los 5 ministerios en Hechos de los Apóstoles. Todos queremos la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí o no? Queremos que el Espíritu Santo se mueva, como se movía en Hechos de los Apóstoles, pero si usted no entiende cómo funcionaba y cuáles eran las 5 unciones, no vamos a ver eso. Dice, y perseveraban en la doctrina. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué termino? 4 cositas, miren. 4 cositas. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las relaciones interpersonales, en el partimiento del pan, la cena, tomaban la cena, ¿sí? Y en las oraciones. Nosotros lo hacemos a nivel local. Ahora Dios va a levantar movimientos de ciudad donde vamos a tener que apoyar. Porque el avivamiento no viene para una iglesia, el avivamiento viene para la ciudad. Fíjense que cuando estuvimos en el avivamiento del 95, habían otros avivamientos en otros lugares. Había uno en Pensacola, en Estados Unidos, y había otro en Toronto. Yo fui al de Pensacola. Todo lo que pasaba allá en Pensacola estaba pasando aquí. Pero la diferencia era que en Pensacola era en una sola iglesia. En Cali era la mayoría de las iglesias. Todo lo que pasaba en una iglesia pasaba en la mayoría de las otras iglesias. Muy pocas iglesias no recibieron esa impartición. Incluso un día en el estadio, en una de las vigilias, un anciano de una iglesia tradicional, que no se metían mucho con el Espíritu Santo, se me arrimó, me agarró así, me bajó la cabeza y me habló al oído y me dijo, el Espíritu Santo se nos metió a la iglesia. ¿No le parece poderoso eso? Porque hermano, mire, lo que pasaba en una pasaba en la mayoría. Eso es lo que estamos anhelando, eso es lo que viene. Pero tenemos que estar preparados, con una mente abierta, con una mente informada, entendiendo que son 5 ministerios los que van a ayudar en este proceso. Amén. Y aquí hay personas que se mueven en eso. Siempre estar bajo autoridad, ojo, siempre. Entonces aquí voy a explicar algo antes de que se me olvide, porque una vez no lo expliqué y profeticé sobre algunas personas y esas personas pensaron que ya estaban preparadas para ir a hacer lo que tenía que hacer. Son 3 etapas. La primera etapa es la identificación del llamado, que es lo que hace el profeta. El profeta puede decir, usted es un apóstol, usted es un profeta, usted es un maestro, usted es un evangelista. ¿Sí? El profeta identifica el llamado. Luego viene la preparación para el llamado, que eso puede ser 1 año, 2 años, 3 años, eso depende ya de Dios. Luego viene el envío a cumplir ese llamado. Una vez tenía yo un discípulo en la iglesia, en la Roosevelt,
y fue a un congreso de profetas y le dijeron, tú eres un pastor. ¿Y sabe qué fue a decirme? Pastor, me voy de la iglesia. ¿Y por qué, mijo? No, es que me dijeron que yo era pastor, voy a ir a abrir una iglesia. Y yo, ¿cómo se te ocurre, hombre? Tienes que prepararte primero. No, es que ya el profeta me... Y se fue. Y ahí montó una iglesia. No le fue nada bien. Fue un fracaso. Entonces, identificación del llamado. Amén. Preparación para el llamado. Y luego ser enviado bajo autoridad. No es cuando yo quiera, ahora yo voy a abrir mi ministerio. No. Usted tiene que ser enviado. ¿Vale? Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por... No dice los pastores, los maestros, los evangelistas, por los apóstoles. Y el ministerio que más hemos rechazado es el de los apóstoles y los profetas. Entonces, un momentico que se me olvidó explicar el papel de los 5 ministerios. El evangelista echa el cuento, Jesús está vivo, Jesús resucitó, Jesús te puede cambiar la vida, lo que hemos hecho, venga, lo invito a la iglesia. Y la gente viene a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Aquí está el pastor, está el equipo pastoral. ¿Y el equipo pastoral qué hace? Recibe esa alma, la restaura, no te preocupes, venga, oramos. Y la persona comienza a ver milagros de la oración. Y su alma se sana, y ya no tiene tanto odio, y ya aprende a perdonar. El pastor pastorea esa alma, y esa alma se tranquiliza. Luego viene el maestro. ¿Qué hace el maestro? El maestro cuando enseña pone fundamento. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Qué es la obra de Cristo? ¿Qué es la cruz? ¿Por qué Cristo está sentado en los lugares celestiales? ¿Y por qué nosotros estamos ahí con Él? Él da la doctrina. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta identifica el llamado y te dice, usted es esto, usted va para allá, viene para acá, a usted le falta esto, le sobra esto. El profeta es casi como una atalaya. Yo, por ejemplo, cuando le profetizo a algunas personas, me suele suceder que algunas personas se molestan. Porque el Espíritu me muestra a mí cosas que le hacen daño a esa persona, que le está haciendo daño y lo puede sacar de la voluntad de Dios. Y algunos no aguantan lo que yo les digo. Ahora, yo tengo claridad, a mí no me interesa molestar a nadie, pero si el Espíritu me muestra algo, yo tengo que hablarlo, tengo que decir. Viene, ya viene. Viene. Entonces, por ejemplo, en estos días le dije a un hombre, tengo un equipo de liderazgo nacional, ¿no? Entonces le digo a uno de los hombres que más me admiraba, pastor, el anciano, el maestro, el no sé qué. Le di una palabra profética y le cambió el corazón. Le dije, hermano, usted tiene un problema. Su problema es que usted tiene una armadura prestada. Él tuvo una cobertura por allá un poquito extraña, un poquito complicado, manipulador, codicioso, todas esas cosas. Y hermano, usted tiene una armadura prestada. Usted tiene que quitarse la armadura que le pusieron. ¿Se acuerda que a David le pusieron la armadura a Saúl? Usted tiene que quitarse esa armadura, esa no es su armadura, y trabajar con las 5 piedras que Dios le dio a usted. Hermano, se transformó. Yo no tengo ninguna armadura prestada. Me odió. Luego tuvimos que hacer una reunión entre varios del equipo, pues para ver qué era lo que había pasado. Y yo le dije, no me voy a retractar. Porque para mí, Dios dio esa palabra. Eso no fue que yo me lo inventé para molestarte la vida. No me retracto. Pero usted, y empezó a decir barbaridades. Dice que el anciano, dice que esto. Ahora, te voy a regalar un versículo poderoso para cuando se presenten estas situaciones. ¿Puedes proyectar ahí otro versículo o no? No, bueno. Le voy a leer un versículo. 1 Corintios 11:19. Cuando usted vea conflictos en la iglesia y vea pastores peleando y vea por ahí, aquí está la clave. ¿Por qué Dios permite eso? 1 Corintios 11:19. Mire, muchos no han entendido ese versículo, no lo han visto. Pero cuando uno ve esto y entiende esto,
ya no se preocupa de que hayan conflictos porque hay un propósito. Dios tiene propósito. En Reina Valera, 1 Corintios 11, 19, dice así: porque es preciso, oiga, es necesario, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Disensiones son problemas, diferencias, alegatos, todo lo que se nos da. Es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados por Dios. En otra versión, ¿quién puede leerlo en otra versión? ¿Alguien tiene otra versión? Léelo ahí duro. ¿Puede pasar el micrófono? Rápido, pasa el micrófono. En otra versión. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Repítalo, eso está muy bueno, hermano. Repita despacio, despacio. Escuche esto. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Otra vez, hermano, otra vez. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones. Tiene que haber problemas entre ustedes. Para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Quiénes son los que tienen la aprobación de Dios? Los mansos y los humildes, los que perdonan. Y Dios permite los conflictos entre nosotros. Yo he tenido diferencias con Raúl, fuertes. ¿Sí o no, Raúl? Fuertes. Y con mi líder he tenido problemas fuertes. Pero ¿qué ha primado? Que hemos entendido que tenemos que manejar la reacción, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que seguirnos amando por encima de todo, que somos parte del mismo cuerpo, que Dios nos metió, nos juntó. Un día uno de mis pastores me dijo, que no sé por qué Dios lo puso a usted como mi pastor. Yo sí sabía por qué. Porque yo tenía que marcarle cosas. ¿Qué hace un pastor? Marca cosas. Marca las cosas que te perjudican. Marca las cosas que te van a hacer daño, que te van a sacar del camino más adelante. El pastor está cuidando tu caminar. Así que no se enoje cuando el pastor le diga algo que no le gusta. Mire, yo he hablado con algunas personas. Estoy hablando, me ha pasado ya varias veces. Estoy hablando con la persona, le estoy diciendo, hermano, usted tiene que corregir esto y esto y esto. 3 veces me pasó esto. Que la persona, sin decirme nada, se volteó y se largó. A la semana volvieron. A uno le dije, para que usted sepa lo que le dije, usted es un sepulcro blanqueado. Porque era un show. Estoy predicando, pastor. Usted es un sepulcro blanqueado. Por fuera te ves muy bonito, pero tu corazón no está bien. El hombre se volteó sin decir nada, se largó. A la semana volvió, me dijo, pastor, vengo a pedirle perdón. Digo, ¿por qué, mijo? Porque lo que usted me dijo era de Dios. ¿Y cómo supo? O sea, ¿cómo alguien supo que confirmó que ese era Dios? Dijo, una vieja loca en la calle me dijo lo mismo que usted me dijo, las mismas palabras. Y no es cristiana. Entonces, cuando el pastor a usted le diga algo que no le gusta, porque esa es la especialidad del pastor. Cuando el pastor le dice algo a usted algo que no le gusta, ¿sabe qué está haciendo? Le está quitando una garrapata que se le está chupando la sangre. Le está quitando una garrapata, le está quitando otra garrapata, le está quitando otra garrapata. Por eso las ovejas más bonitas que tiene el pastor, más popochitas, más blanquitas, son las que están cerca del pastor. Porque cuando, le voy a dar, venga para acá, y le va quitando las garrapatas. Esas ovejas pulgosas y garrapatudas están por allá atrás, no les gusta que les quiten las garrapatas. No se acercan al pastor. Suele pasar, sí. Pero uno las conoce, uno sabe quiénes son. Pero mire, la sabiduría es entender esto. Cada unción tiene su papel. El evangelista echa el cuento, el pastor le quita las garrapatas, sana el corazón, lo consuela, venga mi hijo, sí, no se preocupe, Dios lo va a ayudar y restaura esa alma.
Ahora, ¿qué hace el maestro? El maestro pone el fundamento. ¿Qué hace el profeta? Identifica el llamado, identifica el problema que puede traer, o le dice, mire, hay esperanza, su ministerio va a hacer esto va a ir por las naciones. A mí varios profetas me dijeron, irás a las naciones. Me profetizaban eso, empezando el ministerio, irás a las naciones. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a ir a las naciones? ¿Con qué plata? Para ir a las naciones se necesita plata. Ahora, si yo tuviera una unción como la de Benny Hinn, yo diría, bueno, sí voy a ir a las naciones algún día, pero yo no tenía la unción de Benny Hinn, ni una gripa quitaba. Tampoco era un maestro. ¿Y sabe cómo Dios me mandó a las naciones? Cuando me nombraron, yo era el secretario de la asociación, me nombraron presidente, vinieron unos americanos, filmaron un video, me hicieron 2 preguntas tontas, metieron eso ahí y se fueron. Sacaron un video después completo de lo que pasaba en Cali, circuló por todo el mundo, lo tradujeron a 16 idiomas y yo aparezco ahí, presidente de ASMISEF, y me empezaron a llegar las invitaciones de todo el mundo. He viajado por 35 naciones contando cómo fue el avivamiento de Cali y todavía me siguen invitando. Si Dios te profetiza algo, espérelo. Yo no salgo corriendo, yo las pongo en un cajoncito ahí y espero. Si es de Dios, se va a dar. Amén. Pero hay que entender la unción de los 5 ministerios. Entonces vamos a seguir en Hechos. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Mire qué tremendo. Los apóstoles, la convicción que tienen es la revelación de Cristo. O sea, todos los 5 ministerios lo tienen, pero el apóstol tiene una conexión directa con Cristo y la revelación de Cristo. Por eso son muy importantes los apóstoles. Los apóstoles son apasionados. Todos los apóstoles que yo conozco son apasionados. Los pastores pueden ser tranquilos, relajados, pero el apóstol parece un tractor, eso va con toda. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. No andaban recogiendo ofrendas y diezmos. ¿Qué era el mensaje de ellos? Era testimonio de la resurrección del Señor Jesús, porque ellos lo habían visto muerto, lo vieron vivo, muerto y resucitado. Y ellos le contaban a la gente, se nos apareció, estábamos reunidos y se nos apareció y comenzó a hablar con nosotros y comió con nosotros. Tremendo. Ese testimonio convencía a la gente. Entonces cada uno en su unción va a romper barreras, va a despertar la fe, va a animar a la gente. ¿Sí? Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Esto viene, amados. Esto viene. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Sigue. Revelación. Los apóstoles no trabajan solos. Son el fundamento doctrinal y espiritual que activa al resto del cuerpo. Sigue. Orden y delegación y trabajo en equipo, apóstoles y servidores. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Había un problema que como la gente se comenzó a convertir, el problema es que los apóstoles no dan abasto. Pero dijeron, bueno, vamos a buscar personas que nos ayuden a hacer el trabajo y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la búsqueda del diseño de Dios. Sigue, pasa esa, vamos a pasar este pasaje, dale, síguelo. Evangelistas y apóstoles, atrás. Evangelistas y apóstoles en sinergia, trabajando en equipo. Dale. Hechos 8:5. Entonces Felipe era evangelista. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los evangelistas iban adelante y luego mandaban equipo de maestros, de apóstoles, mandaban equipo de pastores para cuidar el rebaño. Entonces Felipe, descendiendo
a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. 8:5, sí, dale. 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. También los evangelistas hacen señales. Sigue. 8:7-8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, amados, todos tenemos una mente religiosa. Y los pastores no nos gusta que haya desorden en la iglesia. Nos preocupamos un poco. ¿Sí? Nos gusta que todos estemos juiciositos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él hace lo que le da la gana. Así que tenemos que estar preparados para que si Él se mueve, pase cualquier cosa. Porque los que se van a liberar, los demonios, a veces gritan. Ahí dice, ahí gritaban. Salían haciendo alaridos. No se preocupe, es el Espíritu Santo el que está trabajando. ¿Por qué se va a asustar? ¿Por qué se va a asustar si eso está en la Biblia? No se asuste, simplemente entienda lo que está pasando. El Espíritu Santo está haciendo libre a las personas que estaban influenciadas o le habían hecho un trabajo de brujería o alguna de esas cosas. Y eso es la iglesia, ahí donde se ve el poder del Espíritu Santo. Les voy a contar un avivamiento que me contaron, y conocí al hombre, acabo de conocer al hombre que inició ese avivamiento. Esto me lo contó el copastor de la iglesia. Invitaron a un predicador sudafricano, y cuando el hombre llegó, en el parqueadero, la gente se bajaba del carro y caía bajo el poder del Espíritu Santo y quedaba al lado del carro. Solamente en el parqueadero. Cuando le pasaron el micrófono al hombre, se formó un desorden, una algarabía. Entonces el pastor fue a quitarle el micrófono para poner orden. Y toda la gente vio que cuando el pastor le fue a quitar el micrófono al predicador, fue levantado en el aire, acostado en el aire, y salió volando y quedó por allá tirado. Y eso lo contó el pastor después. Y cuando iba en el aire, el pastor de la iglesia escuchó estas palabras: no te metas en mis asuntos. No te metas en mis asuntos. Entonces me contaba el copastor que eso eran milagros, sanidad, una cosa loca. Pero había desorden, ojo, había desorden. Pero Dios estaba en control. ¿Sí? Entonces dice que llevaron un señor que se había estrellado en un carro y se le habían quebrado todos los huesos de la cara. Esto era un monstruo. Toda la gente vio cómo los huesos con huesos se fue juntando, y ¡prum!, quedó el rostro perfecto. Y me di cuenta que él vio que una señora se cayó y un muchacho con la cabeza le cayó encima de la cabeza a ella, encima de la cara. Y cuando él levantó al muchacho que cayó, la señora estaba rajada aquí, botando sangre. Entonces llama a un ujier, a un muchacho, y le dice: traiga hielo, traiga hielo. El muchacho corre a la nevera y vuelve y dice: no hay hielo, hay salchichas, traigan las salchichas. Y el muchacho corre, trae las salchichas, el copastor le pone las salchichas a la señora rajada aquí. Cuando levantó, sana completamente. Sana completamente. ¿Estamos preparados para ver un avivamiento? Su religiosidad se va a ir para el carajo. Amén. Su estructura va a ser rota. Amén. Usted tiene que abrir su mente y diga: Señor, haga lo que quiera. Lo que necesitamos ver es su poder, ver su realidad en medio de nosotros. Amén. Y tenemos que prepararnos para eso, porque eso es lo que viene, amado. ¿Ya leímos esto o no? 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Mire qué tremendo. Los evangelistas iban adelante y luego mandaban equipos a apoyar el trabajo con la gente que se había convertido. Esto es lo que tenemos que vivir nosotros aquí, hermano. Esto es lo que viene para nosotros. Vamos. Hecho 17, entonces les imponían las manos. ¿Y qué pasaba?
y recibían al Espíritu Santo. Imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Vamos. El evangelista abre el campo. Los apóstoles establecen y confirman. Mire que hay funciones diferentes. ¿Sí? Vamos. Profetas traen dirección y activan respuestas. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Sigue. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vamos a parar aquí. ¿Qué hora es? 11:51. Vamos a parar aquí. Yo lo que le voy a pedir es, si quiere, mande para que todos lo estudien en su Biblia y subraye todos estos pasajes en su Biblia, ¿sí? Se lo mandan por el WhatsApp y estudie Hechos de los Apóstoles. Ese es el modelo sobre el cual el Espíritu Santo va a trabajar. Y yo quiero, amados, orar por los ministerios que hay aquí ya establecidos. Amén. Puede ser que usted tenga solamente una semillita, que todavía usted no es esa dimensión pero puede ser, ya usted sabiendo, ya usted se puede enfocar. Amén. Ahora, el Espíritu Santo le puede revelar ese llamado en sueños, en visiones. Llega un profeta y le dice: usted tiene esto, a usted le pasa esto, ¿sí? Esté abierto, pero haga una cosa, dígale: Señor, anhele que el Señor le identifique su llamado. Dígale: Señor, muéstrame mi llamado, muéstrame mi llamado. Amén. Quiero felicitar a este grupo de adoración. De verdad que el tiempo que estuve ahí, fui tocado por el Espíritu Santo. Incluso les iba a decir que por favor graben todas esas canciones y envíenla para que la gente tenga tiempos de oración, tiempos de comunión con Dios a través de lo que ustedes hacen aquí. Poderosa adoración, poderosa. Yo la necesito. Gracias, Señor, por haber dejado escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los 5 ministerios trabajan en equipo. Gracias. Gracias, Señor.